Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a resolver un problema de equilibrio heterogéneo. Este problema que les voy a presentar viene en un examen. Creo que fue de un extra, entonces los voy a leer. 15 kilomoles por hora de alambre de tungsteno oxidado junto con 40 kilomoles por hora de hidrógeno molecular se calientan en un reactor que opera a 650 grados centígrados y 2 atmósferas, ambas razonablemente constantes, con el propósito de obtener tungsteno puro, de acuerdo con la siguiente reacción. Entonces tenemos el óxido de tungsteno sólido más una corriente de hidrógeno en fase gaseosa, que esto forma tungsteno sólido más agua en fase gaseosa. Recordando un poco, ¿no? Sabemos que esta reacción ocurre en fase heterogénea, pues porque algunos reactivos están en diferente fase, ¿no? Por ejemplo, aquí el óxido de tungsteno está en fase sólida y el tungsteno. Y los que son gases son hidrógeno y agua. Nos dan aparte la información termodinámica, que el delta G de formación está en calorías por mol y la temperatura en Kelvin. Nos dicen, determina la producción en kilomoles por hora de tungsteno. Ok, bueno, pues cuando tengamos un problema así, lo primero que hay que hacer pues es un balance de materia, ¿no? Entonces, el balance de materia, recuerden que pues no importa si es en fase homogénea o heterogénea, pues siempre va a funcionar. Entonces, vamos a comenzar con el óxido de tungsteno. Del óxido de tungsteno, dice que alimentamos 15 kilomol por hora, ¿no? Entonces, los moles de óxido de tungsteno en el equilibrio o a la salida, como lo queramos ver, pues van a ser los que alimento menos una vez Xi. Para el caso del hidrógeno, que es el otro reactivo que alimentamos, entonces los moles en el equilibrio de hidrógeno son 40 menos 2 veces Xi, porque recuerden que pues, aquí está el coeficiente estequiométrico del hidrógeno en la reacción, ¿no? Esa es la razón por la cual es menos 2 veces Xi. En el caso de los moles de tungsteno, sólido en el equilibrio o a la salida, los que se forman, pues sería directamente igual a Xi, ¿no? Eso es en el equilibrio. Mientras que los moles de agua, pues sería 2 veces Xi, también en el equilibrio, ¿no? Recordemos que nosotros consideramos que el equilibrio sucede pues al finalizar la reacción. Ok, hasta ahí es donde termina la reacción. Bueno, ¿cómo sería aquí el número total de moles? Pues el número total de moles, la suma algebraica, cuando ustedes hacen esa suma, pues sería 15 más 40, pues da 55. Menos Xi, menos 2 veces Xi, más Xi, más 2 veces Xi, pues eso da 0 algebraicamente, ¿no? Entonces, ese sería el número total de moles. Una vez que ya tengo mi balance de materia, lo siguiente, pues siempre deben cerciorarse de calcular la constante de equilibrio. Entonces recuerden que la constante de equilibrio en fase heterogénea, pues es otra expresión, ¿no? Es con las actividades. Entonces la constante de equilibrio sería esta expresión, ¿no? Vean que es la actividad de los productos del tungsteno por la del agua elevados a su coeficiente estequiométrico, entre la de los reactivos, óxido de tungsteno e hidrógeno, elevado a su coeficiente estequiométrico. Listo, una vez que lo tengo así, pues lo voy a desarrollar. Como ya sabemos, las actividades de sólidos y líquidos puros, pues los hago uno. Entonces, si yo hago uno de las actividades, quiere decir que la del tungsteno y la del óxido, pues las puedo eliminar, las puedo quitar. Vean que nada más está en función de las actividades de los gases. Entonces, asumimos que son sólidos y líquidos puros.
Y ahora sí, descomponemos las expresiones de las actividades. En el caso de la actividad del agua, pues sería su fracción mol por coeficiente de fugacidad por la presión total. Entonces me quedaría esta expresión. Otra vez, ¿no? Si nosotros asumimos, y en el texto del problema, pues no lo menciona, pero si no lo menciona hay que asumirlo. Entonces, si asumimos que el hidrógeno y el agua son gases ideales, claro, pues entonces los coeficientes de fugacidad serán 1, ¿no? Entonces, esto es 1 y también para el hidrógeno. Si les dieran en el texto el coeficiente de fugacidad, pues ya nada más hay que incluírselo, ¿no? Que de hecho el coeficiente de fugacidad no es un número, pues, relativamente cercano a 1, pero tiene un valor, ¿no? Que sabemos que lo que indica, pues, es la desviación con respecto al comportamiento ideal. Bueno, entonces, si asumimos que es esto, finalmente la constante de equilibrio que yo estoy tratando de determinar, pues, sería en función solamente de las fracciones mol. La presión total al cuadrado entre la presión total al cuadrado, pues se eliminó. Entonces, con esto ya obtuve la expresión de la constante de equilibrio. Bueno, listo, ya sé cuál es la expresión. Recuerden que lo que hay que obtener es la producción de tungsteno, ¿no? Y la producción en tungsteno literalmente es pedirme el avance de reacción. Es otra manera de pedirme el avance de reacción. Entonces hay que calcular, pues, justamente o relacionar el avance de reacción. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Primero, no sabemos cuáles son las fracciones mol que hay en el equilibrio, no me las dicen. Otra forma de calcular la constante de equilibrio, pues es a partir de el cambio de energía libre de Gibbs, ¿no? Entonces, a partir de la expresión del delta G, que yo sé que la constante de equilibrio es, aquí le voy a poner cálculo de la constante de equilibrio en función del cambio de energía libre de Gibbs. Entonces, conocemos esa expresión, lo que no sabemos es cuál es el delta G de la reacción. Nos dan los delta Gs individuales, ¿no? O las expresiones, pero no sabemos el delta G de la reacción. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues hay que relacionarlo, ¿no? Voy a ponerle aquí el subíndice para indicar que ese delta G, pues al que nos referimos es al de la reacción química, porque estamos calculando la constante de equilibrio de la reacción. Por un lado, tenemos que el delta G que nos dan como dato sería a 923.15 Kelvin, y esto es porque necesitamos calcular a una temperatura, ¿no? Entonces, el delta G de la reacción me dan unas expresiones aquí en función de la temperatura, pues yo nada más voy a calcular el delta G a 650 grados centígrados. Claro, lo que voy a hacer es cambiarlo a Kelvin, ¿no? Porque aquí me dice que la expresión debo yo introducirla en Kelvin. Entonces, el delta G para el óxido de tungsteno a 923.15, que es 250 grados centígrados, sería este valor. En el caso del agua, sería este valor. ¿Se dieron cuenta que no nos dieron del hidrógeno y tampoco nos dieron del tungsteno? Bueno, la razón es porque el delta G del hidrógeno y del tungsteno es 0. Y es 0 porque sabemos que ya están formados a las condiciones estándar. Es decir, recuerden que las condiciones estándar termodinámicas son 298.15 Kelvin y una atmósfera de presión o un bar, dependiendo de cómo lo tomen. Entonces, no nos dan el del tungsteno
sólido ni en el hidrógeno, porque a esa presión y a esa temperatura ellos ya están formados. Esa es la razón por la cual el delta G de formación de estos dos que no nos dan como dato, pues es 0. Entonces recuerden, para sacar el delta G de la reacción, pues nosotros tenemos que hacer la sumatoria de los delta G de productos multiplicados por su coeficiente estequiométrico menos la sumatoria del delta G de reactivos multiplicado por su coeficiente estequiométrico. Entonces, tenemos que el delta G de la reacción sería este valor. Claro, otra vez, ¿no? Este delta G está medido a 923.15. Porque es justamente ahí donde sucede el equilibrio. En el texto nos mencionan que la temperatura se mantiene razonablemente constante. Entonces recuerden que este es un proceso isotérmico e isobárico, ¿no? Porque dice que tanto la presión como la temperatura se mantienen constantes. Ya saqué el delta G de reacción, pues entonces habría que obtener la constante, ¿no? De equilibrio. Voy a hacer la sustitución. Esto me quedaría así, ¿no? El valor de la constante de equilibrio sería 0.1013. Ahora, con la expresión voy a igualar las expresiones de la constante de equilibrio que tienen las fracciones mol con el valor que tengo aquí. Y bueno, pues sabemos una cosa, ¿no? En el equilibrio, ¿se acordarán de nuestro balance de materia? En el equilibrio, el avance de reacción, ¿sí? Los gases que están formados acá, que de hecho solamente hay un único gas que está formado, que es el agua, pero tenemos dos gases en el equilibrio, ¿no? Tenemos el hidrógeno y el agua. Entonces, si ustedes observan bien y yo sumo, ¿no?, la cantidad de moles que tengo de hidrógeno y de agua, pues en total, pues serían 40, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Bueno, pues ya sabemos que esa sería la expresión de la constante de equilibrio. Ahora, para sacar el avance de reacción, yo necesito relacionar, pues, justamente esas expresiones de las reacciones mol. Entonces, literalmente lo que tengo aquí es, por un lado, que en el equilibrio, la suma de todas las fracciones mol, pues también me va a dar 1. Porque son los dos únicos gases, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá es un sistema de ecuaciones simultáneas con dos incógnitas, ¿no? Entonces, hay que resolverlo. Lo voy a resolver en mi calculadora y les voy a decir cuánto da. En este momento lo estoy introduciendo. Listo. Entonces, me da que la fracción mol de agua, resolviendo este sistema de ecuaciones simultáneas, me da un valor de 0.2414. Y en el caso de la fracción mol del hidrógeno, me da un valor de 0.7585.
Listo, ya quedó. Claro, si necesito redondearlo, quedaría así. Para que así la suma, pues, sea exactamente 1. Una vez que ya tengo, pues, el sistema resuelto, tengo que relacionar el avance de reacción. Entonces, voy a poner aquí que voy a relacionar el avance de reacción con la fracción mol en el equilibrio. Ok. Entonces, como les dije, en el equilibrio, si ustedes se dan cuenta, solamente tengo dos únicos gases, ¿no? Que es el hidrógeno y agua. Si sumamos solamente los moles de los gases, porque recuerden que la fracción mol de los gases está con respecto a los gases, pues eso me daría, pues, cómo podría calcular entonces esa fracción mol. Fíjense bien, por ejemplo, si yo quisiera calcular la fracción mol de el agua, pues sería 2 veces Xi entre 40, porque esa es la suma, ¿no? Esa sería la fracción mol. Entonces, puedo hacerlo con cualquiera. Vamos a hacerlo aquí con el agua. Entonces, sabemos que la fracción mol del agua, pues sería los moles que hay en el equilibrio, y ya sabemos que los moles que hay en el equilibrio son 2 veces Xi. Así es como relacionamos con el avance de reacción. Entonces me quedaría así. Entre el número total de moles, ¿no? El número total de moles acá sería, pues, de todas las especies nada más que son gaseosas. Son los gases acá, pues, serían el hidrógeno y el agua. Entonces, cuando sumamos solamente algebraicamente eso, me da 40. Entonces, esa es la forma en la cual, pues, vamos a obtener cuál es el avance de reacción. Entonces, el avance de reacción, si lo despejamos, pues ya nada más sería 40 por 0.24 entre 2. Y ahí nos da que es 4.828. Recuerden que estamos manejando kilomol hora, ¿no? Y ya, esa sería entonces la producción, porque ya sabemos que la producción que me pedían de kilomoles por hora de tungsteno, pues es directamente proporcional, ¿no? Es igualito al avance de reacción. Entonces sería este valor, 4.828 kilomol por hora. Y pues ya, con eso terminaríamos todo el problema, ¿no? Esa sería exactamente la producción. Entonces ya nada más, pues podríamos concluir que la producción de tungsteno es, y bueno, pues ya, ¿no? Es esta cantidad, 4.828 kilomol por hora. Ven que este es otro ejemplo de cómo obtener o cómo relacionar el avance de reacción, la constante de equilibrio, las fracciones mol, ¿no? Para la parte complicada, pues yo siempre les comento que deben de tener como atención aquí justamente a la expresión de la constante de equilibrio. Ya con eso todo se resuelve. Nada más hay que poner un poco de atención en eso y ya. Bueno, pues una vez resuelto este problema, yo creo que vamos a dejar la solución de este problema aquí en el Teams para que ustedes lo puedan ver. Cuídense mucho.